Voy a comenzar con la parte antigua de los oráculos y después vamos a terminar justamente con lo que nosotros conocemos ya como oráculos en carta, porque, y no por la enciclopedia, sino porque pues ya no se hace lo que se hacía antes, ahorita van a ver por qué. Y pues miren, un oráculo era en realidad la respuesta que daban los dioses a través de alguien, ya fuera una sacerdotisa o un sacerdote. Tiene que ver con la sabiduría, el pensamiento intrínseco, la concentración y la magia de el poder ser más allá de lo que piensas. Pueden ser las runas un puente hacia tu yo sabio, mientras que escoges una runa para eliminar un asunto en particular. Mantén la claridad sobre una cosa. No estás dependiendo del oráculo. Recuerda. ¿Listas, chicas? Sí, capitán, estamos listos. Pues miren, este tema va a ser un poco largo, muy corto. Vamos a meternos en temas un poco serios, un poco, nada más. Yo les voy a hablar del espiritismo. Y miren que cuando yo acepté hacer de este tema, yo no pensé esta situación se iba a hacer tan grande ni que se iba a grabar, ¿no? En cierta manera. Pero bueno. Lo primero que voy a hacer es explicarles un poco lo que es el espiritismo. Aquí voy a aclarar algo. Dependiendo de la corriente a donde ustedes se vayan o se muevan, es como se va a ir modificando este concepto de qué es el espiritismo como tal. ¿Por qué? Porque pues cada uno le va a dar una forma diferente de poder expresar lo que están haciendo. Entonces, yo me voy a ir con un concepto que justamente lo saqué de concepto, así se llama tal cual la página, y nos dice que justo estas van a ser ciertas prácticas que se van a hacer para poder superar como el límite o la barrera que hay entre la vida y la muerte. Ajá. Y que con esto, pues el propósito que se tiene es poder obtener cierta información para que se pueda dar pues ciertas características como lo son el tener alguna, es que aquí lo manejan como algún embrujo o posesiones, pero también pueden llamarse trances. No necesariamente tienen que llegar a ser como tal este tipo de palabras, pero lo que se trata de hacer en sí es reunir a la mayoría, ¿eh? Es reunir algún familiar con alguna persona no viva. Ajá, ese es como que el propósito que tiene como tal el espiritismo. Ahora, a partir de esto, van a haber diferentes corrientes. La más importante que nosotros vamos a tener va a ser la corriente científica, que de aquí nace como todo lo que va a conllevar las demás corrientes. Pero aquí hay algo que es bien importante. Para que se llegara a poder dar este tipo de espiritismo, tuvo que pasar un acontecimiento que es muy importante a partir del que ya se empezó como a trabajar en sí, ya con este tipo de cuestiones, que fue justo en el siglo XIX, específicamente en el año de 1848, y es el caso conocido como las hermanas Fox, que no sé si has escuchado de este caso, pero bueno, lo voy a resumir, lo voy a hacer lo más resumido que se puede porque la verdad es que hay bastante información, pero bueno, esto ocurrió justamente en Estados Unidos y se da en Nueva York. Ajá, en una hacienda, era una hacienda muy grande y voy a empezar a dar algunos datos que son importantes para empezar a resolver la historia de las hermanas Fox, porque sí hay resolución, gente, de este tema en específico, sí hay resolución. Lo que pasó justamente es que había un matrimonio que era el de John y Margaret, que tenían dos hijas, que justamente estas dos hijas van a ser nuestras protagonistas de este suceso y de este tema tan controversial durante mucho tiempo. Una de ellas es Maggie, que va a tener 9 años, y la otra es Katy, que va a tener 7 años, ¿ok? Ellos ya tenían otros hijos que eran mucho más grandes. Uno era David, que él ya vivía en otro lugar, ya estaba casado y se encontraba en otro lugar, y su hija mayor, que era Lea, ella ya tenía 30 años, pero ella era más cercana a la familia. Ella sí tendía a irlos a visitar constantemente porque estaba muy cerca de donde vivían sus padres. Ahora, aquí hay un dato importante. Lea ya tenía una hija, que era Lizzie, la cual tenía la misma edad que Maggie, ¿ok? Que tenía 9 años. Entonces,
¿Por qué les digo que este dato es importante? Pues más adelante, cuando empecemos a investigar un poquito más sobre este tema, pues nos vamos a dar cuenta. Lo que pasó aquí fue que la casa contaba con 2 pisos. La parte de arriba era donde se encontraban todas las habitaciones y que generalmente ellos solo ocupaban en las noches, y la parte de abajo, que era donde ya había, digamos, una habilidad donde ya ellos hacían su vida cotidiana, que era donde pasaban el mayor tiempo posible dentro de la casa. Ajá. Y esto lo que hacía era que, pues, obviamente, tanto John como Margaret generalmente estuvieran en el piso de abajo. Uh-huh. Aquí lo que empezó a llamar muchísimo la atención fue cuando en 1847 se empiezan a escuchar ruidos extraños, ruidos que no podían encontrar como algún contexto de dónde venían, ni qué era lo que estaba sucediendo en realidad dentro de la casa. Ajá. Y estos ruidos se empiezan a intensificar de mayor manera cuando pues las niñas están solas, ¿ok? Esto es importante, gente, porque al final del día, cuando estamos hablando de niños, puede haber ciertas cuestiones que dicen, cuando no hagan ruido es cuando más tienen que estar atentos para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay algo que no está bien. Entonces, ellas empiezan a platicar, que empiezan a tener escuchar este tipo de ruidos, hasta que el 31 de marzo, Katy avienta un ruido muy, muy grande dentro de su dormitorio y empieza a hablar ya con el espíritu del que vamos a empezar a obtener ciertas respuestas. Ajá. Ella le empieza a dar como ciertos golpes dentro de la pared. ¿Escuchas? Es que están pegando al lado de mi casa. Y yo, Tal vez quiero hablar. Están escribiendo la historia, están diciendo otra vez que se repita. Yo no quiero hablar. Yo ahorita no, gracias. Pero bueno, justamente, perdón, gente, es que se escucharon ciertos golpes. No pero ella lo que empieza a hacer es golpear en la pared, y empieza a preguntarle, pues, si hay alguien ahí, ¿no? Y le empieza a dar como ciertas indicaciones muy precisas para que pueda contestar, como el que si tú me dices 1, 2, 3, sí, si tú me dices 1, ¿no? Así, empieza a darle como sentido a los golpes que las niñas escuchaban dentro de su dormitorio. Hay que decir que esto lo empiezan a hacer mientras Margaret solamente está observando por fuera. Ella no interviene en ningún momento, ella no hace ninguna, pues no trata de intervenir dentro de este proceso que está viviendo su hija, lo cual me resulta súper extraño, porque yo hubiera agarrado a mi hija y me lo hubiera llevado y no hubiera permitido que hablara con ningún espíritu. Pero bueno, da una indicación, ¿no? Como diciendo, vamos a contar vamos a contar 1, 2, 3, y la niña empieza a golpear la pared y recibe la misma respuesta, es decir, alguien más le da 3 golpes a la pared, lo cual ya empieza a tener como un poco de sentido. Después le pregunta si es un espíritu y le dice, si es así, da 3 golpes, lo cual vuelve a sonar, ¿no? Vuelven a sonar estos 3 golpes. Y es ahí cuando este caso se vuelve muy famoso, porque entonces empieza a correr de voz en voz la información, y la gente se empieza a enterar de esta situación, empieza a conocer la situación de las hermanas Fox, lo cual pues atrae a mucha gente, atrae a muchas personas que iban con el espíritu a preguntarle de ciertas situaciones o de ciertas cosas que querían saber y conocer, ¿no? Para tener como, yo siento que era como el poder acercarte un poquito más a saber qué está en el más allá, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando ya no estamos aquí? Pero, como les decía, pues después de mucho tiempo hay una entrevista, y esta entrevista la hacen justamente del New York, y lo hace Gerald, y el apellido está bien difícil, pero lo hace Gerald. Él entrevista, él entrevista a las hermanas, y pues ellas confiesan que en realidad el fantasma nunca existió. O sea, que ellas inventaron un método que cuando una de ellas estaba dando como la indicación al espíritu, la otra pudiera estar golpeando sin necesidad de que alguien más las estuviera viendo. Y esto justamente lo hacían para poder, pues, espantar a Lizzie, que era su sobrina, que tenía la misma edad que Maggie, como les comentaba. Entonces esto fue llegó tan alto, ¿no? Llegó tan lejos,
que no tuvieron cómo desmentirlo después del tiempo, hasta que pasó muchísimo tiempo, la gente se empezó pues a deslindar un poco de esta situación, fue cuando las niñas pudieron contar la realidad, lo que en verdad había pasado. Sin embargo, esto no hizo que la situación dejara de ser impactante y que la gente dejara de creer que sí podían comunicarse con los espíritus. Entonces, aquí va a aparecer algo que va a ser bien interesante, porque ahora sí vamos a hablar de quién fue el máximo exponente del espiritismo científico. Estamos hablando del científico, y si ustedes buscan espiritismo, seguramente les va a salir el nombre de Allan Kardec, que va a ser la persona que va a empezar a estudiar y que va a empezar a meterse un poco en estos temas ya de una manera más, para darle como algo racional a lo que se estaba viviendo o a lo que se estaba dando. Ok, entonces les voy a dar un contexto como muy rápido de quién era esta persona. Él se dedicaba justamente a la traducción de ciertas obras en diferentes idiomas, pero aparte creía muchísimo en la ciencia, era una persona muy tradicionalista en cuestiones científicas, ¿ok? Y aparte de eso también escribió muchísimas cosas que tenían que ver con la gramática, con las matemáticas, con el mejoramiento de la educación, o sea, de verdad ustedes, ese hombre tenía un montón de cosas. Pero en la época que justamente estaba como muy en auge todas estas cuestiones de empezar a escuchar o poder empezar a hablar con los espíritus, pues justamente le tocó esta década que fue impresionante específicamente en París, que fue donde empezó como a darse toda esta situación. Y les voy a hablar específicamente de cuando inició todo, que justamente vamos a hablar de algo que se llamaba las mesas parlantes. También se les puede llamar como simplemente espiritismo de mesa o las mesas blancas. Cualquiera de las tres con las que ustedes encuentran esta información va a ser correcta. O sea, esta es la forma como se empezó a traducir. Pero él lo empezaban a invitar justamente para que pudiera asistir a este tipo de cuestiones, pero él siempre se negaba porque era muy escéptico. Él no creía en estas cosas, de hecho él decía que estas cosas era para gente que pues no pensante, por no decir las palabras que él utilizaba, porque era muy específico en las palabras, y que pues sí, o sea, que era como este tipo de estafas que podían hacerle a cualquier persona que no tuviera un poco de inteligencia para saber que esto pues no era real, ¿no? Esto sucedió durante mucho tiempo, de hecho, hablan en específico de una persona que pertenecía, él y junto con esta persona pertenecía a la Sociedad de Magnetismo de París, que era una de las más importantes para la época, y él lo que hacía era, se llamaba Fortier, perdón por la mala pronunciación, pero sí, el francés malísimo. Pero justo en 1854 él empieza a platicar como estas experiencias de las situaciones que él ya había vivido dentro de estas mesas parlantes. Él seguía negándose, seguía diciendo que eso no servía para nada, y para esto ya pasó un año. En el año de 1855, un grupo que justamente pertenecía pues, a las amistades de este hombre, empiezan a charlar con él y le empiezan a contar como este tipo de experiencias que empiezan a vivir y cómo no había sentido de que sucedieran este tipo de cuestiones. Y es ahí cuando él empieza a entrarle la duda de saber qué era lo que en realidad estaba pasando. Y él lo que buscaba no era como en poder charlar ni entablar una conversación como tal con un espíritu, sino poderle dar racionalidad a lo que estaba sucediendo, el poderlo ver desde un método más científico, el por qué sucedían este tipo de cosas, ¿no? Y es ahí cuando él decide y dice, ok, vamos a ir a vivir esta experiencia. Le llama tanto la atención que lo que pasa con él es que después de esa primera sesión que él tiene, cada semana iba a sesiones diferentes. Pero aquí hay algo que es bien importante. Él lo que empieza a hacer es estudiar este tipo de respuestas que se pueden generar, este tipo de preguntas que van a ser importantes. Y lo que hacía era que sí, cada semana él hacía diferentes sesiones, pero él llevaba una libreta donde ya llevaba preguntas previamente establecidas para poderle dar respuesta a lo que estaba sucediendo. Y es así como él escribió muchísimos libros que justamente van a hablar del espiritismo, y él es el pionero en empezar a darle un nombre como tal a las personas que van a ser las que van a llevar a cabo este tipo
de doctrinas o de prácticas, que son los famosos mediums. Él es el que le da el nombre como tal a las personas y se empiezan a establecer diferentes patrones. Ahora, aquí hay algo que yo encontré que me llamó muchísimo la atención, que era como estas reglas que él tenía muy claras que tenía que hacer para lograr saber si la persona que estaba llevando a cabo la práctica era realmente un medium o era una persona que estaba como siendo un fraude con las personas, ¿no? Y la primera que fue la que más se me quedó fue que decía que tenían que ser cosas a las que no se le pudiera encontrar respuesta. Que no tuviera, que sí se podía jugar como con estas cosas de sí ver qué era lo que estaba pasando, pero cuando ya no encontrábamos una respuesta de lógica, entonces ahí estábamos hablando de que algo, pues no podría ser tomado como científico, ¿no? Algo que pudiéramos comprobar. Y creo que de ahí empieza a partir con muchísimas cosas. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que eran las mesas parlantes para que ustedes puedan como entender a qué se llevaba a cabo. Y voy a empezar a hablarles porque hay muchas formas en las que se pudieron manifestar y las que hay una página que sí le voy a dar créditos. Esta información la encontré en diferentes artículos y en diferentes también páginas de internet, pero hay una página que se llama kardecpedia.com, así tal cual, donde viene como un curso completo donde ustedes se pueden aventar ahí y ver qué les gustaría hacer y qué necesitan. Sí, está muy súper interesante, ¿eh? Yo sé que es hablar ahí por ahí, si te interesa saber, porque sí está muy interesante, la verdad, la información que tiene esta página, pero justamente él basaba todo lo que yo les estoy diciendo a partir de la observación, nosotros la conoceríamos como la metodología experimental, ¿no? El poder saber a partir de la observación, del análisis de esta observación y poder llegar a una conclusión como tal de este tipo de manifestaciones. Vamos a ponerlo así. Ahora sí, les voy a hablar de justo las formas o de las metodologías en las que se empezó a dividir este tipo de espiritismo. Vamos a tener la primera, que va a ser la sematología y la tiptología, que estas nos van a hablar específicamente justamente de este tipo de mesas parlantes. Bien, ¿qué era lo que pasaba aquí? Pues justamente, para esto ustedes tienen que saber que antes de que pasara todo esto, la persona que es el medium ya tenía que tener un proceso donde justamente, aquí no hablan de trances, pero sí vamos a hablar de esta cuestión de que ya estaba tan concentrada la persona que podía lograr realizar ciertas cosas. Lo voy a empezar a hablar como lo hicieron ellos, tal cual, desde lo más simple y después me voy a ir hacia las mesas redondas, parlantes para que ustedes puedan saber de qué estoy hablando. Pero, ¿por qué dije redondas? Justamente porque una de las cuestiones importantes es que no es necesariamente que tiene que haber una mesa como tal, pero sí tiene que ser un objeto que sea circular. Esto sí es muy importante. Y aquí hablaban, por ejemplo, de algún plato o de algún sombrero o de hasta un taburete, ¿no? Lo ponían ahí. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Pues justamente estas personas ponían la yema de sus dedos, ¿no? Alrededor del plato y lo que tenían que hacer era hacer que esta concentración que ya les había dicho que tenían que ir llevando previamente, pudiera ser que el objeto empezara a girar. Y aquí decía, no importa si era a la izquierda o a la derecha, porque eso se tenía que hablar previamente. Es decir, si yo quiero un sí, mi objeto tiene que girar a la derecha. Si yo quiero un no, tiene que girar hacia la izquierda. Pero eso lo va a decidir el medium, la persona que va a ser la que va a estar llevando en práctica esta cuestión, ¿no? Empezaba a girar y lo que dicen es que la energía que se le va a emitir, ¿no? Al objeto va a hacer que gire primero muy lento, muy, muy lento, y conforme se vaya llegando a una concentración máxima, el objeto va a empezar a girar hasta el punto que la persona no va a poder seguir el movimiento del objeto. Es decir, en algún punto puede ser que el objeto se salga de las manos de estas personas, justamente porque ya llegaron a una concentración que es adecuada. Llegando a esto, ahora sí, me voy a ir a las mesas. ¿Qué era lo que pasaba con las mesas? Eran muy grandes. Entonces, para que hubiera una seguridad de que sí podían lograr hacer este movimiento,
se juntaba a un número de personas, la cual no se tiene ni menos ni más, es decir, claramente tenían que ser más de 2 personas para que pudieran estar como dentro del círculo, pero no se da un máximo de personas, es decir, no nos dicen cuántas personas son lo máximo que puede haber dentro de estas mesas. Lo que se tenía que hacer era justamente lo mismo que se hace con el objeto, pero todas las personas que están sentadas alrededor. ¿Ok? Entonces, al momento que esto pasaba, había como una seguridad de que algo podía pasar, a excepción, y aquí lo dicen, de que hay ciertas personas que tienen como cierta negatividad, y no porque sean escépticos, sino porque en ellos hay cierta negatividad que hace que por el simple hecho de estar parados, ni siquiera estar sentados dentro de la mesa, no se muevan. Vibran feo, gente. Ajá, exactamente. Ahorita se diría, tu vibra como que no está muy chida. Pero, pues justamente esto como que, pues como que sí influenciaba a este tipo de personas. Había otras personas que eran neutras, es decir, que no generaban energía, pero tampoco provocaban que pues no se diera como ciertas situaciones. Dicen que esto es muy importante, que sí se puede como trabajar con eso, o sea, sí puedes llegar a hacer ciertas prácticas que te ayuden a lograrlo, pero que hay personas que lo traen nato. O sea, que la primera vez que intentan hacer esto de tocar el objeto y que empiece a girar, lo hace de manera inmediata y rápida. No se tardan mucho tiempo. En las mesas decían que se tardaban aproximadamente de 10 a 15 minutos en que empezara como a fluir todo y empezaran a hacerse como ciertas manifestaciones para que pudiera lograr como llegar a ciertas cosas. Y aquí nos vamos a ir con la tiptología, porque aquí es cuando la tiptología entra dentro de estas mesas. La tiptología tiene que ver con el lenguaje de golpes, tal cual, es eso. La tiptología tiene que ver con eso y va a haber 2 tipos de tiptología de lenguaje con golpes. El primero van a ser las de movimiento y esto se daba cuando una de las patas de la mesa hacían preguntas y la pata se movía. Es decir, la pata empezaba a generar los golpes que previamente ya estaban establecidos. Como les digo, esta cuestión de que uno pueda saber si es sí o no, tiene que ver con lo que el medium dijo desde antes de iniciar como con esta mesa y dándole como indicaciones al espíritu de saber cómo se puede comunicar con las personas que se encuentran dentro del proceso, ¿no? O que están sentadas en la mesa. Entonces, a partir de ciertas preguntas que se le iban haciendo, el movimiento venía de la pata, tal cual, de la pata. Y hay otro tipo de tiptología, que esta ya se llama tiptología íntima, que esta nos habla de que la mesa no se va a mover. La mesa va a quedar totalmente inmóvil, pero aquí la situación, que esta fue la que a mí más me llamó la atención, la verdad, es que dicen que el sonido viene de dentro de la mesa, es decir, no importa el material del que sea la mesa, decían de madera, de piedra, de lo que quieras, el sonido viene por dentro. Dicen que cuando pasan este tipo de cosas, la gente tiende a poner el oído o poner la mano y la gente siente la vibración del golpe y se dan cuenta que viene de dentro del objeto donde están realizando o sea, la manifestación, ¿no? En este caso. Y es un golpe muy fuerte, porque hay que decir que este tipo de situaciones pues se daban pues de cierta manera en habitaciones. He de decir que cuando Kardec realizó este tipo de investigaciones, esto era muy público. A la gente le llamaba demasiado la atención y era algo que era muy común ver como espectáculo, ni siquiera como algo privado. Pero conforme se fue pues modificando y conociendo un poco más, esto se volvió más íntimo. Entonces, por eso dicen que hay como ciertas habitaciones que son específicas para realizar este tipo de prácticas, que tienen que estar ambientadas claramente de cierta manera para que puedan ayudar a que el espíritu pueda estar ahí contestando preguntas, pero lo que hacen es justamente esto, ¿no? A través de la mesa se empiezan a dar como este tipo de situaciones. Entonces, estas son las 2 que se pueden encontrar. Una es con la pata de la mesa y la otra es con, pues dentro del objeto del que estábamos hablando. Hay otra que se llama
tipología de alfabética. Esta no es tan conocida y tampoco se lleva tanto a cabo porque es muy larga. Esta tiene que ver con darle cierto número de golpes a cada letra del alfabeto. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo a la A le digo, cuando tú me quieras decir A, me vas a dar un golpe. B, 2 golpes. C, y esto va a ir cambiando conforme igual al medium. Puede haber ciertas palabras, perdón, ciertas letras que se ocupan más recurrentemente, que se les puede dar un número de golpes menor para que se pueda tener como una resolución rápida. Y aquí decían que este era justamente el sesgo que puede tener este tipo de práctica. ¿Por qué? Porque lo que hacen los mediums es decir, ya cuando vamos a mitad de letra, que a mí me pasa cuando leo, ya le doy un contexto a la palabra, es decir, ya no, a lo mejor no las tengo que leer completas porque sé de lo que me está hablando, pero que muchas veces esto puede significar que el espíritu ya no quiera hablar, que se corte la comunicación, porque no le están permitiendo terminar como de dar la información que esta persona quiere dar. Pero aparte de esto es muy larga. O sea, decían que hay palabras que pueden ser demasiados golpes y te tienes que esperar hasta que los terminen de dar para saber que verdaderamente esa es la letra con la que está trabajando el espíritu. Entonces, esta es una práctica que casi no se lleva, pero justamente es utilizada cuando se quiere tener una respuesta más en concreto, porque las otras son para sí y no. No te pueden dar como un mensaje más allá, simplemente es para contestar. Y esta no, en esta puedes tener palabras, puedes tener frases o puedes tener ya como un contexto más grande de lo que te tratan de decir. Y hay otra que se llama psicografía, que esta ya tiene que ver con la escritura. Es decir, se le da al medium un lápiz. La verdad es que esa me resultó un poco complicada de entender. Yo creo que lo tendría que ver, o sea, de una manera donde me pongan un ejemplo, porque soy muy visual, pero hablan de una canasta y un lápiz tal cual, donde se inserta, tiene que quedar totalmente, sí, Xavier, sí, porque yo creo que te lo vas a explicar mejor que yo. Bien, si tienen curiosidad y son gente visual como Luna Rosa, vayan a ver en Netflix, está la película de Kardec. Y justamente, sí, cuando uno lo lee no entiendes como cuál es el Complicado. proceso, Sí. pero vamos a describirlo como justo lo que estabas mencionando. Esta canasta, Sí. el poner el lápiz en medio y se supone que necesitábamos mucho papel justo para que se pudiera desplazar sin problemas la canasta y lo que hacían era formar palabras e imágenes, en la mayoría eran palabras y de lo que yo me acuerdo de la película, no sé si esté así biográficamente planteado, pero así es como él sabe que, porque él tiene un nombre muy francés, Sí, pero lo cambió. Sí. justo se lo cambia porque entre todos los escritos que él reúne a partir de estas sesiones espiritistas con diferentes mediums, es que llega a narrarle su historia y le dicen que él fue en otra vida un druida muy sabio y que justo su nombre era Kardec. Entonces, que es, ¿cómo te digo? Sí, está muy literal así la descripción, ¿no? Como tú lo estás diciendo. Es la canasta, papel, el lápiz, y se supone que lo que hacía el medium era prestar su energía para que el lápiz se moviera y Sí. entonces pudiera desplazarse. Pero sí, vayan y vean la película o vean un video en YouTube No porque sabía que es... había película, pero ahora la quiero ver. Porque está muy interesante porque la realidad es que, miren, cuando yo lo empecé a leer, es que esta página que yo les mencioné hace un ratito, la de Kardecpedia, explica muy bien cómo se lleva a cabo cada uno de estas cuestiones, pero la verdad es que son tantas cosas las que se pueden hacer a partir de un solo método que cuando lo empecé a leer me revolví demasiado, pero yo sabes con cuál la relacioné, con la de la película de Los Otros. Ok, Hay una sí, escena donde está el medium justamente sentado en una mesa y empieza a hacer. Ahora, aquí hay algo que es una variante que es bien importante con la película, porque justamente lo que yo les decía era que el lápiz, en este caso el objeto, porque ya después lo empiezan a modificar justamente para que no exista como, me estás haciendo chanchullo, tú estás haciendo lo que no se tiene que hacer. O sea, de verdad que este hombre maravillosamente como hacía caer en jaque a todas estas personas, pero bueno, el objeto se tiene que mantener totalmente, digamos, en la posición donde está, porque
las personas no tienen que agarrar el lápiz. O sea, yo lo puedo mostrar ahorita aquí a lo mejor con una plumita o algo que tengo acá, pero justo nosotros cuando agarramos el lápiz, pues el lápiz lo tomamos, aunque lo agarremos de la punta, pues tenemos que poner cierta fuerza para poder sostenerlo. Y lo único que ellos tenían que hacer era poder poner sus dedos. O sea, tal cual poner su energía dentro del objeto para que pudieran pues generar como la energía para poder hacer que el espíritu pueda hablar por ellos. Aquí había una cuestión que esta también dicen que es muy poco confiable, porque lo que pasaba con esta es que había veces que habían garabatos nada más y no podían resolver lo que trataban de decir. Entonces hay muchas cuestiones que pues ahora ya se han ido mejorando claramente con el tiempo. Gente, estamos hablando de 1855. O sea, quiero que sepan que esto era un boom para la época, porque al final le dio un significado donde la gente que no creía en esto, que eran muchas personas científicas, empezaron a tener como cierta consideración de ciertos sucesos que podían llegar a pasar a partir de mediums que sí estuvieran preparados, que sí tuvieran una preparación tal cual, donde no hubiera fraudes, donde la gente no les estuviera mintiendo y no lo hicieran justamente como para generar una cuestión económica. Entonces, todos estos métodos se han ido modificando con el paso del tiempo y se han dado otro tipo de circunstancias, para dejarlo como un poco más claro. Ahora, yo voy aquí a meter un poquito de mi cosecha, porque he de decirles que cuando yo empecé a hablar o empecé a escuchar leer de las cuestiones del espiritismo y empecé a escuchar este nombre de mediums, ¿no? O este nombre de personas, sacerdotes también en algunas otras cuestiones se les llama, ¿no? O sea, yo tenía otra idea totalmente del espiritismo, porque a nivel series de los 90s, destino, 90s, 2000s, hablaban muchísimo de esta cuestión de los mediums, pero desde un ámbito diferente. Sí. El ámbito del que les voy a contar ahorita. Porque como les dije, hay distintas corrientes. Entonces, ya hablamos de la racional, de la de donde hay un proceso y una metodología que demuestra que este tipo de cuestiones pueden llegar a ser certeras de alguna manera, porque ahora ya se les llama pseudociencias justamente porque empiezan a plantearse otro tipo de cuestiones. Y ahorita les voy a hablar de algo que se llama el espiritismo de cordón. Este es herencia de las prácticas chamánicas o religiosas que se dieron en diferentes tipos de lugares, pero específicamente eran africanos, americanos y asiáticos. Entonces ya sabrás por dónde viene toda esta cuestión. Hubo un artículo que leí que me parece maravilloso, que si se quieren ir a dar, son 9 hojas. Se las leen, pero así, de verdad se los juro. Se llama La estética del espiritismo de cordón, estudio de un caso en Monte Oscuro. Y es de Cuba. Este artículo es de Cuba. Entonces, si quieren ir a darse una vueltecita, pues está muy padre, porque les he de decir que hay o sea, hay mucha información en libros, pero hay muy poca información en internet. Entonces es bien interesante como el encontrar este tipo de artículos donde te dan una pauta, donde pues puedes tener un acercamiento, no necesariamente en un video, porque aquí voy a hablar de algo que también tiene que ver con estas cuestiones de el respeto hacia este tipo de creencias y de formas de llevar a cabo. Encontré a una persona que me pareció muy inteligente a la hora de explicar estas cuestiones, pero hay ciertos ritos o ciertas ceremonias, vamos a llamarle así, que no tendrían que ser documentadas, que no tendrían por qué salir a la luz, porque tienen que ver mucho con la creencia y con esta cuestión de lo que les decía hace ratito, de energía, ¿no? De darle como este tipo de energía positiva a las personas que están yendo. Entonces, a pesar de que estamos hablando de una doctrina donde hablan de espíritus, de muertos, como ustedes los quieran llamar, tendría que haber ciertas cuestiones que no tendrían que ser documentadas como tal, porque esto no es propio digamos, pues sí, de la religión como ellos la llevan, ¿no? O sea, de estas doctrinas como ellas lo quieren llevar. Entonces, voy a tratar de ser muy respetuosa justamente con las que siguen, porque el tipo de corrientes que siguen, sí ya estamos hablando de algo que tiene que ver más con una cuestión de fe personal. Entonces, sí les voy a tratar de explicar un poco, pero no me metí muy a fondo porque no hay mucha información y la que había eran videos mostrando como tal las cosas. Entonces, la verdad es que
me metí a ver algunos, pero pues creo que está mejor cuando lo explican tal cual, ¿no? Para que uno pueda tener una forma también diferente de ver, porque al final si lo veo en el video no me están explicando nada de por qué está pasando lo que está pasando. Pero entonces, ahora sí, con esta, que es el espiritismo de cordón, sí me voy un poquito más hacia lo que yo conocía como esta cuestión de mediums específicamente. Esta lo que va a hacer es que se le llama de cordón porque hacen un círculo tal cual, la gente tiene que hacer un círculo y en este círculo puede haber variantes. La mayoría dice que se tienen que tomar de las manos. Se toman de las manos y empiezan a hacer movimientos de arriba hacia abajo, ajá, llevando cierto ritmo con el cuerpo, pero específicamente con los pies, tienen que llevar ciertos ritmos que se van estableciendo a partir de ciertos cánticos que dependiendo del lugar donde estén, va a haber una persona que va a ser justamente este sacerdote o este medium que va a empezar a dar este canto y la gente va a empezar a corear, de tal forma que se llegue a un trance. Es decir, que las personas, que los espíritus empiecen a ocupar el cuerpo de la persona que se está prestando para que lo puedan, pues para que puedan entrar en su cuerpo y pueda empezar a dar ciertas respuestas a las personas que se encuentran dentro de, pues de, realizando esta cuestión del espiritismo de cordón. ¿Ja? ¿Cuál es el objetivo principal de pues de esta corriente? Se busca, ¿se acuerdan que hace ratito les decía que se buscaba hablar con el familiar? Sí, En esta cuestión no. Aquí lo que se busca es dar solución a ciertos problemas que las personas pueden tener. Dicen que generalmente son problemas de salud o algún otro problema mayor. Pero lo que ellos están buscando no es hablar ni entablar una conversación con un familiar que ya no se encuentra, sino dar respuesta a buscar una solución de los problemas que pues se están presentando durante el proceso en el que se está llevando este ritual. Y algo que aquí también me pareció muy importante es que no se necesita tener un número muy grande para poder llevar a cabo este tipo de espiritismos. Es decir, con las pocas personas con las que se encuentran en el lugar, si la persona tiene algún problema, empiezan a llevar a cabo este tipo de ritual para que se pueda llevar, pues llegar a un trance y poder dar solución a, pues, a los problemas que la gente que está ahí pues está presentando. Entonces, esto es, digo, lo más cercano entre comillas, porque ya estamos hablando de una persona que está prestando su cuerpo para que un espíritu pueda hablar, no un objeto, sino un cuerpo humano, ¿no? Que eso es... No vamos a hacer una prueba aquí, ¿verdad? No, Mapache, del espiritismo no. Te prometo que Gracias, no. ya me estaba asustando, iba a decir, No. "Chin, se me fue otra vez mi internet, ya me voy". No. Si yo les contara todo lo que tuve que pasar para poder llegar a este tema, ustedes no saben. Yo, miren, de verdad que aprecienme. Miren, se las dejamos Aprécienme. suavecita, se las dejamos fácil. Ajá, Teníamos que grabar este episodio la semana pasada. Sí. Se le fue la luz a Luna Rosa. Sí. Así. Ajá. Ya con eso. Dense una idea. Sí, pasaron muchas cosas, pero bueno, ahí luego les contaré. Pero bueno, sí, este es como que ya el que empieza a darle pauta. Ahora, del que les acabo de hablar, perdón, que es el espiritismo de cordón, tiene muchísima raíz del de Kardec. Ellos todavía empiezan a darle como un sentido metodológico y hay muchas cuestiones que si ustedes se encuentran que hablan que vienen de Kardec, es decir, como que hay una raíz ahí. Por eso es que empecé con Kardec, porque aparte Kardec es el máximo exponente de este tipo de cuestiones del espiritismo. Pero bueno, me voy a ir ahora con otro. Vamos a pasar por la siguiente corriente. La siguiente corriente es el espiritismo cruzado. De este van a ver que se encuentra en más regiones del Caribe y del continente sudamericano. ¿Qué va a pasar con esta corriente? Bueno, este específico va a tener una fusión entre lo que ya vimos de Kardec con lo que ya vimos de Cordón. Pero no solamente con eso, chicas. También va a trabajar con el sincretismo católico
Ay, y con el culto ya específico de santos de diferentes religiones, específicamente africanas. Changos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con este? Ok, a ver. Este fue más difícil de encontrar todavía. Quiero que sepan. ¿Por qué? Porque, como yo le explicaba, y bueno, ahorita que ya está Mapache, hay ciertas ceremonias o ciertos ritos que se llevan a cabo dentro de justo esta corriente que no pueden ser dichos. ¿Por qué? Porque son cuestiones secretas. Es decir, solo las personas habla del rito. solo las personas que llegan a acudir a este tipo de ritos pueden saber qué es lo que pasa a gran escala, porque hay muchas cuestiones que son secretos, que no se tendrían que decir, y lo que te decía, bueno, le comentaba a Sabrina hace ratito, Mapache, que justamente una Ajá. persona que está dentro de todo esto decía que hay muchas cosas que no tendrían que salir a la luz, porque no sirven, porque la gente no le está impartiendo la energía que necesitaría como para llevar a cabo lo que se está buscando. Pero les voy a hablar como que a grandes rasgos de una en específico que yo encontré, que justo nos van a hablar de esta fusión que va a haber en cuanto a los elementos de diferentes religiones. Es decir, van a agarrar una cuestión de este sincretismo católico, pero también van a agarrar otro poquito de sincretizaciones que tienen que ver con santos. Este era específicamente de Cuba, entonces con santos que tienen que ver con Cuba, y también van a hablar de esta posesión y trance a la que puede llegar el medium para poder establecer como ciertas cuestiones que tienen que pues sanar, ¿no? En este caso, regresamos a lo de Kardec. Sí, sí está buscando el que puedas entablar una conversación con tu familiar. Y aquí hablan de algo que justamente es la misa para los muertos. Lo que contaban era que cuando una persona pues trasciende o fallece, la persona que es la encargada de llevar a cabo esta ceremonia, lo que va a hacer es que sí se va a tener que trasladar a la casa de la persona fallecida para poder empezar a implementar ciertas cuestiones como poner y ambientar el lugar con ciertas, no sé, poniendo telas, ¿no? O poniendo velas, poniendo ciertas cuestiones que son características para poder llevar a cabo pues esta ceremonia, porque aquí sí la llaman como tal una ceremonia. Y lo Ajá. que hace es que empieza a trabajar la persona que lleva a cabo esta ceremonia para que pueda haber un contacto con el espíritu, que en este caso específico sí o sea, sí se va a querer hacer con el familiar, con la persona que ya no está. Es por eso que se lleva a cabo dentro de este hogar. Ajá. Y aquí empiezan a darse como pues ciertas manifestaciones a partir de lo que se empieza a hacer, que una puede ser que la persona, es decir, la persona que está llevando a cabo la ceremonia entra en trance y empieza a tener una conversación con su familiar. Esa puede ser una de las cuestiones. La otra es que la persona que está llevando a cabo la ceremonia pueda no prestar su cuerpo, sino que él puede hablar mientras está platicando con los familiares. No sé cómo explicárselos, gente, pero es como si la persona estuviera al lado, le estuviera dando la información y él se la está comunicando a sus familiares. O sea, es tal cual esto. Es decir, aquí no es como tal como en la de cordón, que sí tiene que haber un trance como tal, donde la persona va a prestar su cuerpo para que el espíritu lo tome y pueda dar el mensaje que la persona está buscando. No, puede ser que esto no ocurra, pero puede ser que sí. O sea, por eso es que se llama cruzada, porque puede haber manifestación de muchísimas maneras. Puede ser también que se manifieste a través de los objetos que se encuentran presentes dentro de esta misa que se está llevando a cabo, y a partir de esta empieza a haber comunicación con sus seres queridos. Pero aquí va a haber algo que no les he platicado que ocurre en las otras dos, que es que la manifestación puede ser tardía, es decir, no se puede dar en el momento, pero sí se puede presentar para el familiar. Una de las formas en las que se puede presentar es que el familiar sueñe con su familiar y el familiar le dé el mensaje que quiere que llegue a la otra persona. Y la otra es que empiece a manifestarse ya de manera como el que lo empiezan a ver, empiezan a darse cuenta que como que ahí por ahí está caminando, ¿no? La persona, y empieza a dar el mensaje pues que el familiar quiere que le resuelvan. Entonces, esta es otra forma en la que se puede presentar también el espiritismo.
Ujú. ¿Qué? ¿Qué Y ya me miedo? voy a ir Ok, con la ok. última. Y me voy con la última, y me voy con la última, chicas. Ya. Hay muchísimas, ¿eh? Yo nada más abarqué 4, pero si usted, hay demasiadas, demasiadas. La última es el espiritismo Ok. indígena. El espiritismo indígena se da principalmente en pueblos latinoamericanos y en el Caribe. Y aquí especifican que vamos a encontrar mayor información de Puerto Rico y de Venezuela. Y yo me metí y gente, aquí hay algo que es bien importante y que creo que no se los dije, pero hay que diferenciar entre la espiritualidad y y el espiritismo. No son iguales de acuerdo a la corriente que ustedes están viendo, porque el espiritismo tiene que ver con este acercamiento que la persona puede tener con una persona que ya no está en este plano, que ya trascendió. Es este medio que se ocupa para poder establecer una comunicación. Y la espiritualidad tiene que ver con lo que nosotros como seres humanos vamos formando con el paso del tiempo. Cuando yo me metí a buscar el espiritismo indígena, todo lo que me ponían era la espiritualidad indígena, que habla justo de de las tierras y cómo estas tierras van forjando ciertas situaciones que nos van haciendo tener fe en lo que ustedes quieran, ¿no? Pero encontré algo que me pareció muy interesante, de lo cual voy a hablar con todo el respeto del mundo, porque es algo que me pareció sorprendente, la verdad, y me voy a trasladar a Venezuela y les voy a hablar de una de las ceremonias que justamente tienen desde hace muchísimos años que se han impartido, y si no recuerdo mal, es el 12 de octubre, me parece que se lleva a cabo esta situación. Y les voy a hablar de la madre de este culto espiritista, que justamente es María Lioanza, ¿ok? Y con ella va a venir acompañada de otros 3, pues, espíritus que van a ser el indio, ay, perdón si los pronuncio mal, pero es que está Huaycaipuro y el negro primero. Estos 3 van a ser los que van a encabezar este culto espiritista en Venezuela. Y de ahí nos vamos bajando, chicas. Es como si fuera una pirámide, tal cual, donde tenemos a la punta, donde estamos hablando de María Lioanza, y después nos vamos con los otros 2 espíritus que les mencioné. Después de esos vienen personajes que fueron muy importantes dentro del pueblo venezolano, y podemos encontrar a Simón Bolívar, a Francisco Miranda, o sea, podemos encontrar a diferentes personajes que fueron muy importantes, no solamente de Venezuela, sino que vinieron desde antes, porque nos hablan de príncipes vikingos, que también se encuentran dentro de esta lista grandísima donde se pueden encontrar a diferentes espíritus. Y de ahí, después de esos, vienen los llamados santos malvados, algo así, que eran como estas personas que fueron delincuentes o que pues tenían maldad en su ser, y que ahí también se pueden encontrar, o sea, también se encuentran dentro de de este día ocurren muchas cosas. Hay diferentes, hay un artículo que ustedes pueden leer donde viene especificado así punto por punto qué es lo que pasa dentro de este día, que es de la BBC, tal cual. Si ustedes le ponen espiritismo indígena Venezuela, BBC, les va a salir este artículo. Yo no lo voy a decir porque hay muchas cuestiones que son un poco fuertes para como decir dentro del podcast, pero si ustedes quieren conocer específicamente qué es lo que hacen, yo diría que vayan ahí. Ahorita Asamblearia Mapache sí se los puedo contar fuera de ¿cómo se llama? De la grabación, pero es que si lo cuento ahorita sé que YouTube me va a censurar, porque sí hay muchas cuestiones que no son como muy buenas, pero bueno, pues no muy buenas para YouTube, ¿no? Para las personas que creen en eso, miren, yo respeto totalmente lo que ellos creen, pero bueno, lo que hacen es que justamente a partir de ciertas ceremonias
tanto hombres como mujeres van a tener diferentes formas de manifestar como este tipo de cuestiones, desde la vestimenta y la forma en cómo empiezan a expresar este tipo pues de día para poder darle la oportunidad a los espíritus de poder tomar su cuerpo, porque tal cual, eso es lo que están buscando con este día, que los espíritus puedan entrar a su cuerpo y puedan dar el mensaje que pues la persona que pues está yendo necesite saber o quiera saber. Entonces, a partir de ciertas cuestiones que se van dando durante el día, se dice que María Lioanza va a ser la persona que va a decidir a qué espíritu va a mandar. Es decir, ella va a tener, va a tomar la decisión de en el mundo espiritual, cuál de todos los espíritus que pueda haber va a mandar para que la persona pueda recibir su mensaje. Y aquí es donde está lo preocupante, chicas. ¿Por qué? Porque te puede bajar Simón Bolívar a dar el mensaje bueno, respuesta al mensaje que tú quieres saber, como te pueden bajar uno de los espíritus que no tenían un alma tan buena, ¿no? Que es como este espíritu de delincuente y estas cuestiones. Y es aquí donde la situación puede, pues, variar, ¿no? Y la forma también en cómo llega el mensaje y cómo se comunican, pues también va a tener una forma diferente de llegar a la persona a la que pues a la que se le está dando el mensaje. Ahora, aquí decían, ¿no? Aparte de la BBC, encontré pues otro artículo que decía que esto va a depender mucho de la persona que está preguntando, la persona a la que está buscando una solución o una respuesta pues, a alguna circunstancia, pero que la que va a ser encargada de decidir va a ser María Leonza. Ella es la que va a dictaminar quién va a bajar a darte tu mensaje o quién va a bajar bueno, a quién va a mandar, mejor dicho, ¿no? Para que salga de este mundo espiritual y llegue hasta el mundo de nosotros, rompiendo esta barrera que yo les decía al inicio y pueda llegar a dar este mensaje. Y pues ya, chicas, esa es la pequeña investigación del espiritismo. ¡Qué fuerte! Damn. Que mira, Mapache se perdió un poquito porque, señores, de la conexión fácil no está tan fácil que se mantenga. Entonces, No. por favor, ahí, atención. Pero, ay, miren, todo lo que sea cosas que no podamos explicar, va a haber algún punto en un futuro en donde sí podamos y digamos, todos eran muy tontos y nadie podía entenderlo, pero hasta que eso suceda, este misticismo que rodea a todas las formas en que contactamos con nosotros mismos, introspeccionamos o que llegamos a necesitar la ayuda externa de otras energías, está muy interesante. Así que nunca descarten, mantengan la mente abierta. Repito, yo tengo ganas de creer, solo no es suficientes cosas con que comprobarla. Por eso le gustó el de Kardec, por eso ya vio la película, porque de ahí le da respuesta justamente del lado al que le gusta Xavier. El señor era muy científico. Sí. Sí, su metodología, la verdad, es que Mapache, él fue el pionero. Por ese lado le pueden platicar con Xavier y tal vez van a obtener una mejor respuesta. Yo la más metiche, claro que sí. Pues miren, después de estos temas que yo sé que las investigaciones largas cuestan de repente decirlas, pero muchas gracias, Luna Rosa, porque abarcaste todo lo que cualquiera que se quede picado, miren, van a tener la facilidad de ir y buscar, sí, pero siempre es muy interesante saber. Y aquí de ahí parten muchas cosas que otro día les platicamos con más calmita, pero justamente hay muchas cosas muy interesantes. ¿Algo más que quieren agregar, chicas? No quiero espíritus, gracias. No, eso no. Un día que tengan tiempo, échense ahí unos tratados que tiene Don Kardec, porque no es opcional, estamos rodeados de espíritus. Pero mientras tanto, un espíritu... Que me dejen dormir. Por favor. Y pues miren, si ustedes creen o no creen, déjenoslo saber en los comentarios. Suscríbanse, denle like, síganos en redes, que yo los dejo nada más así en general, porque, están castigando mucho YouTube. Entonces, estamos fuera de su radar, pero por si algún día esto monetiza, así vamos a dejarlo. Sí. Entonces, chicos, muchas gracias. Déjenos en comentarios, suscríbanse, denos like. Tenemos
redes sociales, síganos por allá y pues cuídense mucho. Bye. Bye.